Damos inicio al solucionario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015-1, bloque A. La primera pregunta corresponde a series verbales. Y tenemos en esta serie verbal una particularidad. Rumbo, vía y camino tienen un concepto sinonímico. Por lo tanto, la respuesta sería la E, senda. ¿Correcto? En la pregunta número 2 tenemos lo mismo. Confirmar, corroborar y revalidar corresponden a una estructura sinonímica, que es el ratificar una información. Por lo tanto, la respuesta sería ratificar. Alternativa D. Jóvenes, solucionamos la pregunta número 3, que corresponde al tema de eliminación de oraciones. El tema en general está ubicado en cómo San Ignacio vincula y estructura los ejercicios espirituales hacia una razón concreta. El problema está en que la número 4 hablan de San Ignacio y su concepción de Dios. Por lo tanto, como esta oración por disociación, ¿no es cierto?, está fuera de los contornos de San Ignacio y sus cuestiones espirituales, la respuesta sería la número 4, la alternativa A. En la pregunta número 4 tenemos el siguiente tema. Las pandillas conforman dentro de cada oración un punto importante. Se habla de la estructura, se habla del desarrollo, se habla de las edades entre las cuales circula el tema del pandillaje, excepto una oración. La oración número 2 que nos hablan de los adolescentes, más no de las pandillas. Por lo tanto, la respuesta sería la D, número 2. Solucionemos la pregunta número 5. El tema a trabajar son las extremidades, su posición básica de las extremidades, las posiciones en las cuales está miembros superiores, miembros inferiores y la clasificación de las extremidades. En la alternativa número 5 tenemos el proceso de hominización, más no del tema que son las extremidades. Por lo tanto, la alternativa o la oración a eliminar sería la número 5. Clave A. Bueno, jóvenes, continuamos con la solución del examen de San Marcos. Estamos con la pregunta número 6 de sinonimia contextual, ¿no? La pregunta dice en el texto, el término furtivo equivale a. Y si leemos el fragmento dice, todas las costumbres de los elefantes facilitan la carnicería de los cazadores furtivos. En ese sentido, se refiere a aquellos animales que agreden o son ajenos a la manada de elefantes. Y siendo ajenos a ellos, serían de modo connotado unos animales ilegales. Respuesta a la clave E. Bueno, jóvenes, continuamos con la pregunta número 7 de comprensión de lectura, texto número 1. Nos pregunta por el parámetro básico de comprensión, que será la pregunta por el tema central del texto. En esta pregunta tenemos que ver el asunto del cual se habla en el fragmento. El autor ha remarcado e incidido en lo que es la conciencia de la muerte, a través del ejemplo de los elefantes, y también aplicado en la capacidad de los seres humanos, ¿no?, que somos conscientes y expresamos esa conciencia de la muerte, ¿no? Entonces, en eso enfatizamos en lo que sería ser consciente de la muerte más el acto de expresar el tipo de conciencia. En ese sentido, la respuesta correcta sería la posibilidad B, la conciencia de la muerte y sus diversas expresiones. Bueno, jóvenes, continuamos con la solución de la pregunta número 8 de comprensión de lectura, texto número 1. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas no es compatible con el sentido del texto? En ese sentido, cuando hablamos de no compatible, hablamos de una idea o una pregunta que tiene que ver con una idea ajena o discrepante con el texto. En ese sentido, el fragmento decía, en una parte, de todos modos, es muy posible que otros animales también tengan conciencia de la muerte, aunque no la expresen lingüísticamente. Significa que hay animales que también, como el hombre, son conscientes de la cercanía de la muerte. En este caso, el ejemplo claro será los elefantes. En ese sentido, la posibilidad se dice claramente acá, los seres humanos somos los únicos animales conscientes de la muerte, cosa que discrepa o niega una afirmación textual. En ese sentido, la pregunta incompatible es la clave C. Bueno, jóvenes, continuamos con la pregunta número 9 de comprensión de lectura, el texto número 1, ¿no? La pregunta dice, cabe inferir que para el autor el aliento humano. En el fragmento se menciona claramente ahí que era normal, natural, que la gente identificara el aliento con un signo de vida. Era lo común o frecuente. Sin embargo, dice, en la actualidad no hay un punto fijo para establecer, dice, único y determinado, lo que es instante de la muerte. Por consiguiente,
se puede inclusive alegar que la muerte legal es equivalente a la muerte cerebral, incidiendo en el hecho de que no solamente hay un punto determinado para explicar como el aliento como un signo de vida, sino que podrían haber otros síntomas o signos que pueden indicar la vida. Entonces, en ese caso, inferiríamos que hoy no es suficiente como signo de vida el aliento humano. Por consiguiente, respuesta a la posibilidad A. Bueno, jóvenes, continuamos con la pregunta número 10 de conversión de lectura, texto número 1, ¿no? Una pregunta de extrapolación textual, una pregunta de una supuesta condición que se plantea de parte del autor, en la cual aplicamos el mensaje del texto a esa nueva realidad, ¿no? Dice la pregunta: si los elefantes fueran capaces de usar un lenguaje articulado, entonces, probablemente. El fragmento afirma claramente que los humanos somos únicos animales conscientes de que la muerte nos aguarda y capaces de articular lingüísticamente dicha conciencia. El hombre puede articular, puede generalizar o puede explicar mediante símbolos ese tipo de sentimiento de la conciencia de la muerte. Otros animales no lo pueden hacer de esa manera. Y la pregunta es, si un elefante tuviera la posibilidad de usar lenguaje articulado, es de presumir en ese aspecto o ese caso que también podría desarrollar sentidos o símbolos que expresarían la conciencia de la muerte. Por consiguiente, la respuesta sería, podrían expresar simbólicamente su conciencia de la muerte. Respuesta a la clave E. Bueno, jóvenes, continuamos con la pregunta número 11 de conversión de lectura, texto número 2, ¿no? La pregunta dice, principalmente, el autor intenta. En este caso nos preguntan por la intención del autor, ¿no? En el texto dice, primera parte, una de las controversias más prolongadas y acaloradas acerca de la evolución humana gira en torno a la relación genética entre neandertales y sucesores europeos. El autor plantea una problemática o un dilema, ¿no? Y luego inclusive habla acerca de Pavo, que ha investigado y confirma la hipótesis de que no hay un cruce entre ambos tipos de seres, ¿no? Lo que pasa en última parte dice, pero no contribuyó a explicar o resolver el enigma de por qué ellos se extinguieron y nosotros sobrevivimos. Entonces, sigue remarcando, autor, el sentido de la polémica o debate que hay en torno a este asunto o tema, entre lo que sería un neandertal y los seres humanos actuales, ¿no? Entonces, creemos que la respuesta sería problematizar la relación genética entre neandertales y antecesores de los seres humanos actuales. Respuesta a la posibilidad D. Bueno, jóvenes, continuamos con la pregunta número 12 de comprensión de lectura, texto número 2. Una pregunta por sentido contextual. La pregunta dice, el término espécimen en el segundo párrafo puede ser reemplazado por... Bueno, el texto dice claramente lo siguiente, ¿no? Del espécimen dice con 30.000 años de antigüedad. Cuando interpretaron el código hallaron que el ADN del espécimen diferente al grado de los seres humanos vivientes, que sugería que los linajes neandertales y los hombres modernos habían comenzado a divergir mucho antes de la migración de los humanos modernos del África. En ese sentido se refiere a un individuo que ha sido evidentemente estudiado o investigado, del cual se han encontrado pruebas palpables de una diferencia entre tipos de seres. En ese sentido, lo adecuado sería reemplazar por la palabra ejemplar. Respuesta a la clave B. Bueno, jóvenes, continuamos con la pregunta número 13 de comprensión de lectura, texto número 2. Resulta incompatible con lo referido en el texto afirmar que es una pregunta por incompatibilidad, negación o discrepancia con las ideas del contenido textual. En la parte última del texto dice, la bomba genética de Pavo pareció confirmar que los neandertales eran una especie distinta, pero no contribuyó a resolver el enigma de por qué ellos se extinguieron y nosotros sobrevivimos. En ese sentido, Pavo no determinó la extinción, cómo se pudo extinguir el neandertal. Y la clave A dice, las investigaciones de Svante Pavo lograron explicar la extinción de los neandertales. Eso es falso. Eso negaría la parte última del texto. Así que la respuesta es la posibilidad A. A ver, jóvenes, continuamos con la pregunta número 14 de comprensión de lectura, texto número 2. La pregunta dice, del texto se puede deducir que los antepasados de los seres humanos actuales. En ese sentido es una pregunta de inferencia o deducción. El texto dice, ¿no? Linaje de los neandertales y los hombres modernos habían comenzado a divergir mucho antes de la migración de los humanos modernos desde el África, dice. Entonces, se presume que los antepasados de los seres humanos actuales habían estado emigrando, ¿no es cierto?, del África a otras latitudes. En ese sentido, la respuesta sería, se desplazaron desde África hacia otros continentes. Respuesta a la posibilidad C.
Bueno, continuamos, jóvenes, con la pregunta número 15 de comprensión de lectura, texto número 2, ¿no? La pregunta dice si el ADN mitocondrial neandertal guardase la mayor semejanza con el de los seres humanos modernos, entonces. Es una pregunta de extrapolación, ¿no es cierto? En ese sentido, el autor afirma que Padbo encontró una marcada diferencia entre ambos tipos de elementos genéticos entre ambos seres, lo cual marcaba, en ese sentido, una discrepancia radical entre una u otra especie, que no se han podido de repente por ahí combinar o aparear entre ellos o mezclar, ¿no?, entre ellos. Entonces, si yo esta posibilidad, digamos, digo que es al revés, que sí hay una semejanza muy marcada entre ambos seres, ¿qué se podría presumir? Que se confirmaría que la hipótesis de que ambas especies se aparearon al encontrarse en Europa. Respuesta a la clave entonces sería la posibilidad D. Bueno, jóvenes, continuamos con lo que sería la pregunta 16 de comprensión de lectura, texto número 3, ¿no? Una pregunta de sentido contextual de la palabra, ¿no? Dice la pregunta 16, hacia el final del texto, el sentido de la palabra reflejo es. El texto dice lo siguiente, ¿no? Dice, podría ser que todo en el mundo fuera reflejo de algunas ideas generales y eternas regidas por lógica bella y buena. Más aún, estas ideas podrían representar la realidad más auténtica. Entonces quiere decir que el mundo se representa o se va a graficar con determinados elementos. En ese caso, el reflejo asume el sentido de una representación o copia de determinada realidad. Así que la respuesta es la posibilidad B. Bueno, jóvenes, continuamos con la pregunta número 17 de comprensión de lectura, el texto número 3, ¿no? La pregunta dice el autor se refiere principalmente al A. En este caso, la pregunta se está referida a los parámetros básicos de comprensión, al asunto que desarrolla el fragmento de modo integral. En este caso, habla acerca del deseo de Platón por buscar o identificar ciertos modelos básicos que podrían explicar la realidad que le rodea a Platón. En ese sentido, la respuesta sería búsqueda platónica de lo permanente como arquetipos de la realidad. Respuesta a la clave C. Bueno, jóvenes, continuamos con la pregunta número 18 de comprensión de lectura, ¿no? El texto número 3, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el aseverado en el texto? Cuando hablamos de incompatibilidad, nos referimos a una idea que niega o desmiente el contenido o los contenidos textuales. En ese sentido, el fragmento dice, ¿no?, que Platón cree, como Parménides, que lo esencial del mundo es lo inmutable, lo que no cambia con el tiempo y que unifica la realidad tras los rápidos cambios de la misma. En ese sentido, supuestamente para él, las cosas no van a cambiar de modo externo ni material. Y luego dice, quizás lo más profundo de la realidad no se encuentra en la materia, sino en las formas. En ese sentido, para Platón, lo real, auténtico, veraz, tiene que ver con cosas espirituales o abstractas. En ese sentido, la clave dice, según el pensamiento de Platón, lo más auténtico de la realidad tiene carácter material. No, es una contraposición al texto, porque plantea que es más que nada abstracto o ideal. En ese sentido, la respuesta sería la clave E. Bueno, jóvenes, continuamos con la pregunta número 19, comprensión de lectura, texto número 3. La pregunta es si se infiere que para Platón el cambio era. Si leemos el fragmento, dice, Platón cree como Parménides que lo esencial del mundo es lo inmutable, lo que no cambia con el tiempo y que unifica la realidad tras los rápidos cambios de la misma. Entonces, para él, evidentemente, era lo principal lo que no cambia. Es la esencia lo que no va a ser, digamos ahí, cambiante, ¿no?, ni voluble ni mutable. En ese sentido, para él, ¿qué sería el cambio? Sería algo de repente secundario o que solamente cambia de forma externa y no interna. En ese sentido, la respuesta sería, el cambio sería una mera apariencia. Respuesta a la clave C. Bueno, jóvenes, continuamos con la pregunta número 20, una pregunta de extrapolación, ¿no?, de comprensión de lectura, en la cual se plantea una supuesta condición para aplicar el mensaje del texto a esta supuesta condición, en modo potencial. La pregunta dice si la fascinación del joven Platón por la filosofía pitagórica hubiera desembocado en una admiración dogmática, entonces probablemente habría. Debo suponer que si Platón es dogmático en cuanto a las ideas de Pitágoras, buscaría con la matemática como algo básico, ¿no es cierto? Como algo mucho más fundamental. Y el texto dice, sin embargo, era necesario ir más allá de Pitágoras, que se limitó a las ideas matemáticas y buscar la permanencia no tan solo de la idea de las formas geométricas, sino también, ¿no?, muchas otras,
como por ejemplo la idea de perro, la de caballo, la de casa, la de barca, la de cuerpo y la de alma. Entonces, según digamos ahí Platón, él avanzaba mucho más de lo que hacía Pitágoras, que era limitado en el ámbito abstracto matemático. Sin embargo, imaginemos que ahora Platón fuera dogmático, que hubiese seguido a rajatabla el pensamiento de Pitágoras. En ese sentido, ¿no?, la respuesta sería, hubiera creído innecesario ir más allá de Pitágoras, porque hubiese corroborado o reafirmado lo que él pensaba o postulaba. En ese sentido, la respuesta es la posibilidad A.